Nuestro reportero en acción, que para en todos lados, se encontró con Maxi, la dulzura de Caraz, y nos contó de todo, grandes revelaciones que le hizo a nuestro reportero en acción. Cuando no estás en el escenario y te gusta escuchar música, si no es compromiso, ¿a quién te gusta escuchar? Mayormente, te digo, escucho baladas. ¿Cómo de quién? De Leodán, sí. José Luis Perales. Un velero llamado Libertad, Ahora, María mi amor, ¿no? Lo sí. máximo. Ahora escucho de Río Roma. Ya. Sí, Estamos también entrando a la nueva onda, ¿no? Será por los bebés también, pues, ¿no? Que escuchan a los dos hijos, ¿no? Sí, mi hija cuando era adolescente escuchaba muchas canciones modernas, ¿no? Pero son bonitas baladas, ¿no? Pero mayormente me concentro con baladas. ¿Qué más viene en nuestra Maxi? Me imagino también giras ya para otras partes del Perú, ¿no? Me voy el 20 de diciembre me voy a Estados Unidos y luego me voy a Europa. Por motivo que por la película nos han invitado a unas entrevistas y hemos podido aceptar y nos vamos aprovechando ya a llevar la familia también, porque ya a partir de enero me dedico a trabajar full. ¿No necesitas alguien que te acompañe también para que capte de repente todos esos instantes de este viaje aburrido? Te pudieras hacer un sacrificio, ¿no? Yo creo que sí, me voy a Las Vegas. Ay, qué aburrido. Ya te acompaño, no importa, caramba. ¿Qué fecha es? Me voy desde el 20 hasta el 8 de enero. 20 de diciembre al 8 de enero. Al 8 de enero. Ya paso año nuevo contigo en el extranjero, no hay problema. Las Vegas, ¿qué será? Pues año nuevo, ¿no? Va a ser un esfuerzo. Un esfuerzo. Maxi, de verdad que te agradecemos mucho por acompañarnos en esta mañana. Eduardito, agradecerte. Públicamente quiero pedirte mil disculpas de un comentario que llegó, verdaderamente no te lo diré. ¿Qué pasó? Cosas que verdaderamente a veces incomodan, pero hay periodistas, creo que a veces no tienen algún contrario a veces entre trabajo, y eso da de entender. Y yo me hablaban de Eduardo Chacón. Yo decía, ahí nomás. ¿Yo por qué? En un momento lo hablaremos, pero te digo mil disculpas en verdad por detenerme un poco, porque a veces uno se deja llevar fácilmente de las cosas. Entonces yo creo que estamos ahora de trabajo de la mano, agradecer tu equipo, agradecer a Tania que viene trabajando, ¿verdad? Un equipo bueno. No, y estamos en la radio, Tonazo Musical, Purito Perú, entre amigos en Radio de Éxito de todos los lunes. Tu casa, te agradecemos por habernos acompañado en el primer programa como nuestra madrina. Te invitamos a que regreses porque el tiempo ha sido muy corto, no hemos hablado mucho, tu GPS se perdió. Y nada, ñaña, yo siempre digo una cosa, a veces las personas nos dejamos llevar por comentarios de terceros. No sé de qué se tratará, te estoy sincero, pero yo trato de ir a la fuente y conversar con la persona, y si hay un malentendido, porque a veces se genera eso, lo más bonito es arreglarlo con la persona. Yo creo que sí. Porque el tercero no le va a interesar. Así es. Se le interesa el primero y el segundo, ¿no? Es lo más importante. Justamente algo casi igual en Cajamarca me pasó con una gran amiga grande que es una actriz también, que habían hablado una cosa, ¿no? Y cuando nos encontramos y una persona dice, ay, ¿qué pasó? Pero no, dice que entre ustedes no. Le digo, es una gran amiga, nunca ha habido nada, pero lamentablemente la gente no sé qué es lo que buscan. Ya me dio la curiosidad de mi cabeza, no voy a parar hasta que me lo cuentes, aunque sea detrás de cámara, pero vas a tener que contar. No te voy a decir. No tienes que contar, si no acá te ahorco delante de todo el mundo. Grábate, por favor, el asesinato. Muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias en verdad a Tania, a todo tu equipo que viene trabajando, gracias a Purito Perú, gracias a Tonazo Musical, que años vienen haciendo música, años vienen haciendo el folclore principalmente, ¿no? Y veo que han venido apoyando, y muchos éxitos para ustedes. Espero que cada día haya unión, ese equipo que fortalezca cada día más. Que sigamos creciendo todos de la mano, es la única fórmula, creo yo, para crecer, porque si no tenemos artistas, no crecemos, y si no tenemos medios, no nos difundimos. Ese es casi un matrimonio, ¿no? Es todas, ¿no? Pero yo creo que la humildad, la sencillez y la sinceridad es básico, lo primordialmente, y agradecerle, ¿verdad?, una vez más por permitirme unos minutos en tu hora y en este espacio que venimos trabajando, y que sea pues por siempre sigan difundiendo nuestro folclore, que es lo primero, y agradecidas y muy contentas a verlos un equipo tan unidos. Chévere, ñaña. ¿Número para contratos? El número para contratos al 99616515. A ver, repítelo, por favor. Al 999616515, que tiene años. ¿Y para maltratos? Para maltratos al 987-504-121. Tenía también tu número de maltratos. Amigos de Purito Perú, ha sido nuestra divertida Maxi, nuestra dulzura de Caraz, que está de nuevo en el escenario, que está de nuevo llevando su música, su guayno, sus parranditas, las antiguas, las nuevas y las de siempre.